Buenas tardes. Hoy día, junto a mis compañeros Emilio Estrada Salazar y Antonia Milad Pérez y yo, Valentina Díaz Weiser, vamos a presentar sobre el software matemático Cinderella. Primero, ¿qué es Cinderella? Es un software diseñado para el aprendizaje de la geometría de una manera más cercana a la realidad. Este programa fue desarrollado y actualizado durante varios años. El inicio del proyecto data de la década de los 90, siendo el sucesor de 3 proyectos relacionados al área de la geometría. ¿Cuáles son sus autores? Por su parte, Cinderella comenzó a ser distribuido en mayo de 1999 por Springer Verlag y sus autores son Jürgen Richter-Gelbert, quien hoy es profesor de matemática de la Universidad Técnica de Múnich, y Ulrich Kortenkamp, actualmente profesor de matemática en la Universidad Potsdam. En primera instancia, sería desarrollado por Jürgen Richter-Gelbert y Henrik Krabbe, en un lenguaje de programación adaptado a los dispositivos de la compañía Next. Este primer prototipo traía múltiples funcionalidades que permitían experimentar con diversos elementos de las geometrías. Sin embargo, este luego cambiaría para adaptar los códigos del programa al lenguaje de programación Java, puesto que la compañía Next, fundada por Steve Jobs, luego de su salida de Apple, no logró el éxito requerido. Ya hacia el año 1996, los profesores Jürgen Richter-Gelbert y Ulrich Kortkamp decidieron comenzar dicho proyecto en Java, tras los problemas antes mencionados de la compañía. Su objetivo era traer las funcionalidades con las que contaba el programa en esta nueva versión, y así poder trabajar con elementos de geometrías euclidianas y no euclidianas. Hablemos un poco sobre las versiones de Cinderella. Una primera versión del programa, ahora en Java, fue presentada en septiembre de 1996, en la CGAL, Start Meeting. Una segunda versión fue lanzada en 1996, con algunos detalles que luego fueron solucionados. Luego, en 1998, fue publicada una nueva versión del programa, la cual se considera como la primera versión oficial y no un prototipo de esta. En 1999 se comienza a distribuir por primera vez este programa, siendo la versión universitaria la compartida. El año 2006, 8 años después de la primera publicación del software, sería lanzada una nueva versión de este programa, la 2.0, la cual agregó muchas funcionalidades al software, como la posibilidad de realizar transformaciones, diversas nuevas construcciones, entre otras. En el año 2012 se publicó la versión 2.6 de Cinderella, que mejora los apartados de las funciones, el cálculo y la álgebra lineal, lo que permitió su estudio de forma más profunda y didáctica. En el año 2013 se lanza la versión de Cinderella 2.8, que solucionaría algunos errores y además agregaría nuevas características. La actual versión del software Cinderella es la 3.0, disponible en su página web, siendo su descarga gratuita para quienes lo requieran. Una de las novedades de Cinderella con respecto a sus antecesores es construir, mover, visualizar y llevar a cabo todas las funciones, no solo en geometría euclidiana, sino también en geometría esférica e hiperbólica, en el modelo del disco de Poincaré o en el modelo proyectivo de Beltrami. Basta seleccionar con los botones EUC y EL para trabajar en una u otra geometría. Además, es posible pasar una misma configuración de una geometría a otra, aunque aquí se ha de tener cuidado, pues ciertos elementos cambian cuando no son definidos en una geometría u otra. Por ejemplo, el punto medio entre otros dos en geometría esférica son 2 puntos. Ya, ahora veremos cómo se descarga este software. En el buscador tenemos que poner Cinderella Software. Buscamos y nos metemos a este primer link, que es la página oficial de Cinderella. Ingresamos y aquí arribita nos van a salir hartas opciones y nos vamos a ir a la parte de Download, que es descargar. La presionamos y aquí te salen las opciones de descarga.
Dependiendo del sistema operativo, se debe descargar la versión de 32 bits o 64 bits, según corresponda. En mi caso, yo tengo que descargar el de 64 bits. Yo ya lo descargué y lo tengo acá en el escritorio. Este archivo les debe salir en la carpeta de descargas. Presionan este archivo, como este de aquí, y les va a salir este cuadro de información. Y luego el asistente los guiará durante todo el proceso de instalación. Ahora les hablaremos sobre las funcionalidades que tiene este programa. Cinderella, en su página web oficial, incluye esta infografía ilustrando sus 3 funcionalidades más importantes. El trabajo con las geometrías, principalmente con las geometrías euclidiana y otras no euclidianas, hiperbólica y esférica, así como también poder trabajar con distintos tipos de construcciones, construir puntos, líneas, distancias, secciones cónicas, trazar segmentos, bisectrices, transformaciones isométricas, entre otras. Por otro lado, tiene un motor incorporado para trabajar simulaciones en el área de la física, trabajar con fuerzas, trabajar con movimientos, otro tipo de situaciones que se pueden estudiar con este programa. Y por otro lado, tiene una capacidad algorítmica. ¿Esto qué es? Que permite ir trabajando de alguna manera con distintos tipos de acciones, de comandos, lo que se ilustra también, por ejemplo, en que se puede realizar de forma muy rápida ciertos tipos de acciones y también puede, por ejemplo, leer funciones del programa. Por lo mismo, les explicaremos de forma sencilla cómo utilizar el programa. Al abrir el programa, saldrá esto. Existe una barra abajo y una barra arriba con opciones. Empezaremos explicando la cinta de opciones que está aquí abajo. La primera opción que verán es crear un PDF, pero lo que nos importará más son las opciones que están a la derecha de esta. Las opciones que hay aquí, como de utilizar un plano cartesiano o cuadricular la hoja, o también puede, en vez de cuadricularse, triangularizarse. Así como también acercar o alejar la vista. Este botón para alejarse o este botón para acercarse. Y por otro lado también tenemos otras opciones, como agarrar un punto del cuadriculado, o sea, un punto de aquí. Mostrar los objetos que se vayan ocultando y los distintos tipos de geometrías que podemos ir cambiando. Euclidiana, hiperbólica y elíptica. Y por otro lado, aquí en la cinta de opciones de arriba, tenemos opciones para guardar las construcciones que vayamos haciendo, cambiarlas de archivo, entre otras. Las opciones que están aquí son para deshacer o volver a hacer operaciones, y aquí distintos tipos de opciones para seleccionar construcciones, puntos, rectas, circunferencias, secciones cónicas, o desmarcar simplemente. De hecho, también hay una opción para seleccionar todos los elementos, y también una opción para borrarlos. Y por otro lado, aquí tenemos las principales opciones para trabajar con geometría. Podemos construir puntos, intersecciones, dos puntos y su punto medio, como en este caso. Y hemos de señalar que la mayoría de las opciones se trabajan arrastrando, definir el centro de una sección cónica, trazar una línea de conexión, donde tenemos que arrastrar, y otras opciones. También está la opción de compás, de definir circunferencia o arcos, y otras opciones como hacer un espejo, medir una distancia, medir áreas, medir ángulos y definir polígonos. Estas opciones que hay aquí también sirven para agregar un texto y también una que tiene que ver con el tema algorítmico del programa, porque podemos definir funciones y trabajar con esas funciones en Cinderella. Y por otro lado, ya habiendo tocado el tema de la geometría y de los algoritmos, también queremos hablar un poco sobre la física. Por tanto, eliminaremos esto. Y también lo que haremos será desmarcar lo que tengamos.
En el apartado de modos, abajo sale uno que dice simulación, donde tendremos distintas opciones. Podemos añadir partículas con velocidad, partículas que vayan lento, rápido, fuerzas de Coulomb, podemos añadir gravedad, podemos añadir el comportamiento de una partícula que tenga comportamiento de sol, añadir un suelo, añadir paredes y una región física. En este caso, veremos en un ejemplo cómo se comporta una partícula dentro de un techo y que va saltando y saltando acercándose al suelo. Entonces, seleccionamos ahora además añadir velocidad, apretamos para que exista la partícula, dirigimos su vector y iniciamos la simulación, lo cual vamos viendo que a medida que pasa el tiempo, la partícula va disminuyendo su velocidad, y de hecho la cual puede aumentarse o puede disminuirse. Entonces, como vemos, el programa tiene distintas opciones para poder manejarse en él. Ahora haremos un ejercicio con esta herramienta. Dados una recta y un punto externo a ella, mostrar cómo es posible construir una recta paralela a la dada que pase por este punto. Tenemos nuestra recta AB y nuestro punto C. Para iniciar este ejercicio, nosotros vamos a hacer una circunferencia con centro en A y radio CA. Luego, vamos a marcar la intersección entre nuestra circunferencia y la recta dada de un principio. Listo. Entonces tenemos los puntos A y D. Luego, con el compás, vamos a marcar nuestra misma circunferencia y la vamos a poner en A, cosa que sea la misma circunferencia con centro en A y pase por C. Y lo mismo en el punto D. Luego, vamos a hacer una circunferencia más grande con centro en A, con centro en D, perdón, de radio de A. Tenemos esta nueva circunferencia y ahora vamos a marcar la intersección entre la recta y la nueva circunferencia. Vamos a tener el punto E. Y en el punto E vamos a hacer lo mismo que hicimos en un principio. Vamos a marcar esta misma circunferencia y la ponemos en centro E. Ahora marcamos nuevamente la intersección entre la última circunferencia y la circunferencia de mismo radio que marcamos. Y se va a generar el punto G. Entonces ahora hacemos una recta que pase por el punto C y G. Y nos vamos a dar cuenta que tenemos una recta paralela a la principal, que era la AB. Y para comprobarlo, nosotros apretamos esta herramienta que dice trazar línea paralela. Trazamos la línea paralela y marcamos la línea. Entonces, si nosotros movemos esta y la ponemos encima de la recta encontrada, vamos a ver que coincide. Por ende, va a ser una recta paralela. Bueno, ahora podemos ver cómo también esta herramienta nos permite explicar de mejor manera el tema de geometría analítica, es decir, cómo llevamos ecuaciones de dos variables al plano cartesiano y sus características. Entonces este ejercicio nos pide graficar la ecuación de la siguiente cónica. Lo primero es siempre tomar la ecuación y obtener los elementos que podamos de ella para posteriormente graficarlo en la herramienta. Entonces, podemos reconocer a simple vista que se va a tratar de una circunferencia, porque los coeficientes que acompañan a las variables de segundo grado son iguales. Entonces, ¿cómo procedemos? Lo primero, el primer paso es juntar todos los términos que contengan x, todos los términos que contengan y por separado, y el término libre, es decir, aquel que no tenga variable,
dejarlo en el otro lado de la igualdad. El siguiente paso consiste en completar los cuadrados de binomio. Para completar los cuadrados de binomio, tomamos el coeficiente que acompañe a las variables de primer grado, los dividimos por 2 y luego los elevamos al cuadrado. Pero, como estamos trabajando con una igualdad, si le añadimos algo, se lo tenemos que quitar. Entonces, en el primer cuadrado de binomio, tenemos x cuadrado más 2x más 1, que es lo que necesitamos añadir, y debemos restarle 1. Asimismo, con y cuadrado menos 6y más 9 menos 9. Y ahora podemos simplemente tomar el cuadrado de binomio en su forma factorizada. X menos 1 al cuadrado y menos 3 al cuadrado. Y llevamos los coeficientes independientes hacia el otro lado de la igualdad. Lo cual queda menos 6 más 10. Por lo tanto, finalmente aquí obtenemos que x más 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es igual a 4. Y recordemos que la ecuación de una circunferencia es de la forma x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado tiene que ser igual al radio al cuadrado, es decir, es igual a 2 al cuadrado. De aquí obtenemos centro en 1,3 y su radio será de 2 unidades. Y al momento de tener que ubicarlo en un plano cartesiano, nos podemos ayudar de esta herramienta para hacer mucho más exacto las ubicaciones de la circunferencia. Lo primero es ubicar el punto obtenido, menos 1,3. Menos 1,3. 2, 3. Y marcamos su centro ahí. Y ahora nos podemos ayudar de la siguiente herramienta. Dibujar circunferencia con un radio fijo, donde su centro será el A y el círculo tendrá radio 2, que fue lo que obtuvimos. Aceptamos y finalmente obtenemos la circunferencia centrada en menos 1,3 y con radio de 2 unidades. Para finalizar, podemos decir que esta herramienta fue una de las precursoras en una nueva forma de enseñar la geometría, contando con una gran variedad de opciones para utilizar. Sin embargo, Cinderella, pese a haber sido actualizada a la versión 3.0, no ha incluido un cambio estético, lo cual puede hacer que se vea obsoleta y recurrir a otras aplicaciones como por ejemplo GeoGebra. Además, hemos de señalar que para desplazarse alrededor de las construcciones se deben seleccionar distintas opciones para lograr esto, lo cual puede llegar a hacer incómodo su uso. Teniendo en cuenta esto, puede ser una muy buena opción en caso de requerir un software con múltiples opciones para trabajar con geometría en distintos ámbitos.